Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión nos acompaña Cari Mendoza. Ella ya ha estado con nosotros, revisen por allí el enlace, en uno de los primeros episodios hablando de educación emocional. Y en esta ocasión viene a platicarnos de el bullying escolar. Más allá de entender por qué se está dando esta situación en las escuelas, queremos platicar con ella cómo detectamos el bullying en nuestros hijos. Es muy importante. Quédense. Oigan, chicos, multitud, muchas gracias, Cari. Es que Cari está en este episodio porque vamos a hablar justo del bullying escolar. Ustedes sabían que México, de acuerdo a la OCDE, es el primer lugar internacional en bullying escolar, y esto definitivamente en México estamos manejando unas cifras terribles en este tema. Y en esta ocasión decidimos, más allá de saber por qué ocurre el bullying, cómo se desarrolla, es verlo desde nuestros niños, es cómo identificamos que nuestro niño está siendo buleado. Cari nos va a presentar unas actividades para también decir, ok, algo está ocurriendo, y entonces no solamente nos vamos a identificar en el niño buleado, también nos vamos a identificar en el niño que está siendo el agresor o el buleador o el... Ajá. Entonces, pues quédense en el episodio. Bien, Cari, ¿todo bien? ¿Tú qué tal? Ay, pues muy movida, estas energías son muy movidas, la verdad, pero bien, o sea, ya saben, soy como muy apasionada del aprendizaje, entonces trato de encontrarle siempre un significado a todo lo que voy viviendo, pero a veces uno nunca está preparado para cosas inesperadas o cosas que sobre todo nunca has vivido, ¿no? Pero bien, o sea, fluyendo, transitando. ¿Qué viviste, Cari? Digo, ¿qué viviste? ¿Qué viví? Pues más bien como esta relación conmigo misma. Es como que cada día me conozco más en cuestión como cómo me relaciono con las personas. Justamente muy relacionado con el tema que vamos a tratar. Me cuesta mucho digamos que había o hay mucho dolor de mi parte hacia volver a confiar en las personas. Oye, yo te he estado leyendo mucho en Facebook que publicas, y si eres un ejemplo, Cari, o sea, en verdad desde cómo expresas toda tu emoción, lo plasmas, lo transmites, o sea, el hecho de como compartirlo es no cualquiera, de entrada, no cualquiera lo hace, y me gustan un buen tus publicaciones. Ay, gracias. Sí. Pues somos tus fans. Es la herramienta que he encontrado para poder literal no comerme mis emociones, o sea, escribir y pues como que mostrar, o sea, no todo el mundo se siente cómodo en la vulnerabilidad, o sea, no todo el mundo le gusta compartir cómo se siente. Y pues es como juntar a ver, no pasa nada, o sea, bueno, sí pasa, o sea, pasa adentro, pero cuando uno comparte y se pone vulnerable, a veces ayudas más al otro que a ti mismo, pero pues hay gente que convierte este dolor en arte. Yo, o sea, hace música, pinta, baila, pues es actor, actriz o así. Y yo he encontrado en la escritura un lugar para poder expresarme y justo no entrar en esta ansiedad, pero fuera de todo bien. O sea, estoy como aprendiendo a volver a confiar en las personas, porque a veces hay mucho dolor y por situaciones vividas a lo largo de mi vida, pero bien. Solo digo transitando, muy ad hoc al tema, ¿no? Sí, definitivamente no sabemos cómo impacta lo que tú puedas decirle a lo mejor en broma, en WhatsApp a alguien que está viviendo cosas en casa o en su vida y no sabes eso cómo los llega a marcar, ¿no? Sí, claro. Yo me di cuenta de que tenía mucha vergüenza, o sea, como que de niña me creé las adquirí con lo que me decían, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes, tú no esto, tú no sé qué. Entonces esas se fueron insertando en mi cabeza y pues
al final me llevó a vivir situaciones en donde yo sentía o vergüenza o digamos, no confío en mí, pero por las creencias, o sea, mi autosabotaje es mi misma mente, mi propia mente, pero por lo que escuché que decían que yo era. Entonces ahora es aprender y volver a aprender quién soy. No soy esa persona que me dijeron que yo era de niña, por lo que me decían, y es volver a aprender y uno dice, oh, estoy grande y si ya mejor me quedo así. Sí, ya para qué le juego al valiente, ¿no? Ya sé cómo soy, pero bueno, es como autodescubrimiento, pero fuera de eso todo va bien. Cuando esas palabras te las dice la gente pues muy cercana a ti, que en este caso son los papás, ¿no? Que pues obviamente ellos venían con otra educación, con otra información, y pues ya vas creciendo y dices, chables, ¿cómo puede ser? O sea, no es que quizás te lo dijeran por joder, ¿no? Porque era lo que ellos también habían aprendido. Y entonces, pero cuando ya uno lo desmenuza, lo analiza, así es como, chables, qué daño, y ves en ti o en esas palabras lo que también ellos carecieron, ¿no? Así es. Que es lo que tú pones en lo que tú expresas en tus publicaciones, donde ves también esa parte en la que ellos estuvieron Sí, pues tuve también en duelo, ¿no? emocionalmente y por eso también igual se fueron. Fue un mundo para ellos muy complicado y entonces ha sido como remar y remar, pero pues las situaciones que viví, sobre todo con mi papá, fíjate que sí me han escrito personas así de manera como personal y, ay, caray, este tema del alcohol es un tema muy fuerte y yo digo, ay, ¿qué más puedo hacer? La verdad es que viví muchas cosas, o sea, nos fuimos al barranco, estuvo a punto de morir, la última vez le cortaron la pierna a mi papá, que fue como empezar su declive, y han sido tantas experiencias que yo quisiese que ya nadie las viviera, ¿sabes? Es como, ok, como que uno dice, ya, si no, yo nada más las haber vivido y ya no más, y cuando escucho o me comparten, digo, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Y entonces ya, también digo, bueno, un poco, tampoco es mi responsabilidad, pero es algo, un tema social, ¿no? Como no, o sea, como que justo generar empatía, no pensar que, ay, bueno, no me importa, ¿no? Sino si es un problema muy común, desgraciadamente, pero bueno, igual y me estoy desviando del tema, pero bueno, sí. Después tocaremos ese tema de cómo los hijos vemos el alcoholismo en los padres, ¿no? Claro, sí. Pero bueno. Pero sabes qué, Cari, bueno, ¿saben qué, chicas? Sí, coincido contigo, Cari. Cuando tú fuiste víctima de o eres sobreviviente de, cuando te topas con un tema con el que tú sufriste, sí sientes una responsabilidad moral, o sea, social no, o sea, de decirle a todo el mundo, espérame, o sea, a lo mejor mis hijos no lo están sufriendo, o yo sí lo sufrí, o fue hace 20 años, pero necesito, o sea, me veo obligada a hacer algo. Es como que en tu mente empiezan a trabajar todas estas ardillitas de eso, ¿y cómo ayudo? ¿Y qué hago? Y tan solo a lo mejor exponiéndolo y diciéndolo claramente y dándote puntos de cómo, para que ustedes no sufran eso. Aun cuando tú digas, no, es que no soy ni tu mamá, no soy, ¿no? Es como a lo mejor ni me conoces, ni te conozco, pero escuchar las historias y saber que tú lo viviste es como, no, es que sí necesito hacer algo. Claro, sí, 100%. Creo que lo haces a través de esto que tienen, del, digamos, podcast o del canal. Creo que es esta forma de ayudar. Siempre veo como los temas muy en conciencia, ¿no? De vamos a hacer algo y creo que todos vamos en diferentes procesos y de alguna manera hacemos equipo, ¿no? Ustedes me dan el espacio, yo también, y entonces creo que eso que pueden ver en mí es porque ustedes lo tienen, ¿no? O sea, dicen que todo eso que admiras de la otra persona es porque te estás viendo reflejada y tú también puedes hacer, o sea, igual lo bueno y lo malo, ¿eh? También no es como, cuando dices, ay, se me cae mal, también es porque algo te refleja, pero bueno, sí. Sí, también ese ha sido un tema, pero ahorita que decías del bullying, sí, yo por eso como que igual ahorita con mi propuesta, o ya ustedes me dirán si vamos en orden, pero
o sea, sí, como algún inicio, pero por eso mi propuesta respecto al bullying es fortalecer la autoestima de la persona, porque de nada sirve darle estrategias de ve y defiéndete, ve y pega, veas, ¿no? Porque sin duda no soluciona nada, o sea, no soluciona el problema central, ¿no? O sea, siempre cuento como esta experiencia, y igual un poco la he escrito, pero digamos que por mis características físicas y ser diferente en los niños, pues recibía yo también este tema de bullying, ¿no? Y no tanto en la escuela, fíjate que siempre me ha pasado más en la calle. O sea, yo sí he sido de que vas caminando y te gritan gorda o cosas así, ¿no? Y, o sea, bueno, de niña, pues bueno, pero ya viví otras experiencias. Y cuando era niña me pasaba que yo creo que les daba curiosidad, o sea, yo creo que me veían como muy gordita o no sé. O sea, era la ternura que yo creo que les causaba, pero yo veía a mi mamá, o sea, era como este bullying de palabras o comentarios que de niña, fíjense que no me acuerdo. Lo único, o sea, lo que me decía la gente, lo que sí recuerdo es haber visto a mi mamá cómo me defendía. O sea, ella se ponía, y yo creo que ustedes que son mamás, harían exactamente lo mismo, ¿no? Como dicen por ahí, súper leonas, ¿no? Y ella se ponía con las personas en la calle a de, ¿qué le ves? No sé qué, o sea, no a pegarse, pero, o sea, sí a confrontarla con palabras, y yo decía, ay, Dios, ¿no? Y por eso siempre doy este ejemplo, porque yo aprendí que así me tenía que defender del bullying. O sea, yo dije, claro, yo aprendo porque lo veo como lo hace mi mamá. Pasan las cosas, pasa la situación, muere mamá, y claro, las cosas, o sea, el bullying siguió pasando, ¿no? Entonces, hace unos años, ¿qué será? Yo creo unos 6 años, y yo iba en el metro y vi como 2 chavos más chicos que yo creo que adolescentes, se estaban riendo de mí. Bueno, yo así lo sentí, se estaban como hablando o haciendo referencia a mí, y bueno, yo creo que hubiera sido la lady del momento, ¿eh? Yo me puse así de, los seguí, o sea, así como ustedes me pueden ver tranquila o como más calmada, o sea, es la ira. Dije, no está mamá, estoy yo, ¿no? Entonces vamos, y ya, o sea, ¿qué me ves? Y no sé qué. Yo no sé los chavos del miedo, o sea, que les he de verdad, que corrían así de, ay, y voy a ir, casi voy a ir tras de ti, ¿no? O sea, obviamente nunca llegué al contacto físico, pero sí era como confrontarlos, ¿no? Así como casi como los toros, de a ver, dime más, a ver, frente a mí. Entonces, en ese momento, o sea, creo que era, pues sí estaba mal emocionalmente, pero dije, Karina, ¿qué está pasando? O sea, dije, esto no está bien, o sea, la gente no tiene, o sea, no tienes por qué reaccionar así. Y luego ya ahí fue cuando aprendí que había aprendido a defenderme así del bullying, ¿no? O sea, esto está muy fuerte, porque se han visto casos, digo, socialmente. Dije que les hago algo, chance y los mato. O sea, uno nunca sabe, la ira te lleva, o sea, la ira no la puedes controlar. Afortunadamente nunca me pasó así, pero dije, ¿qué hubiera sido? Y yo porque lo aprendí, dije, así es, ¿no? Entonces hoy aprendí a calmar este bullying, segura de mí misma, en el sentido de aprender dónde estaba mi valor, en dónde yo era lo valiosa, ¿no? Dónde estaba yo valiosa. Y me hubiera encantado que desde niña, mamá o alguien me hubiera enseñado en dónde estaba ese valor para ya no caer en una situación así. Para mí el bullying es un juego de poder, es un juego de poder en donde en un tema de niños, pues los niños lo aprenden, ¿no? O sea, no sé si en ese contexto seguro algún psicólogo podrá darlo una definición más acertada, pero o lo ven en casa, o sea, son papás que ejercen ese poder y luego se conjunta con las características de otro niño en casa que no le han dado esta fortaleza a su autoestima. Entonces es choque, ¿no? Es este choque de a ver quién puede más. Pero si desde niños le decimos, por ahí escuchaba, porque me encanta como este tema de reinserción social, justo porque yo tengo como este rechazo a lo que viví, que dice mucho esta Saskia, que es la
presidenta de Reinserta, si aplicamos la ley de ojo por ojo, el mundo se queda ciego, ¿no? Entonces, enseñarle a un niño a que tú también pégale, tú también defiéndete, estás haciendo esta ola más expansiva, más que sanando el problema de raíz, ¿no? Más que sanando cuál es el tema. Para mí, en este caso, este niño, que es el que pues ejerce como el abuso o acoso hacia el otro, es enseñarle a ser empático, enseñarle que también lo que él hace genera dolor en el otro, ¿no? Que hay cierto dolor, y la empatía es un tema que, por eso yo estoy como muy a favor de la educación emocional, porque sí se puede aprender, o sea, de generaciones, como decía Berito, no nos enseñaron porque a papás no les dieron ese amor, no les dieron esa educación, pero hoy por todo lo que vivimos socialmente, que desde la pandemia el mundo se movió y las emociones son eso, pues los autores lo definen como energía en acción. O sea, todos nos empezamos a mover, todos o caíamos en depresión, en ansiedad, fue algo que se empezó a mover, y pues ahora sí nos toca como esta materia pues elemental para poder sobrevivir a todo lo que está pasando. Entonces, sí se tendría que enseñar la empatía en la escuela, o sea, es como, tendrías que enseñarle que lo que tú haces, lo que tú le dices al niño, pues genera dolor hacia otra, o sea, lo que le generas dolor. Y del otro lado, la persona que está recibiendo pues ese abuso, es fortalecer tu autoestima. Para mí esa sería como la solución o mi propuesta, ¿no? Como más de fondo, más de raíz. Y pues en este tema, como te digo, sí se puede aprender. La SEP tiene su programa de educación socioemocional, desconozco si se lleva a cabo o no, pero justo yo ahí he hecho algunas actividades para pues incentivar a que se pueda voltear a ver de, ok, este niño está así, pues vamos a hacer algo, ¿no? Digamos que en un caso, si alguna de las dos tuviera algún caso personal con sus niños, sería, yo creo que como papás, acudir con la maestra a, pues también ver qué es lo que ella hace, ¿no? Porque como maestras, digo, yo no, entiendo también al gremio educativo, pero sí, ellas no tendrían que cerrarse los ojos ante, ¿no? Cerrarse la mirada ante esa situación. ¿Sabes justo qué, Cari? Que mira, ocurre esto. Cuando hay como muchos escenarios. Cuando eres, creo yo que cuando te das cuenta que tu hijo está sufriendo de bullying, acá decían en la escuela de mis hijos, ¿no? Cuando empezó lo de COVID, nos decían mucho, nos metieron mucho la palabra de corresponsabilidad, ¿no? Hay que ser corresponsables, o sea, la responsabilidad la tenemos todos, o sea, la tienes tú en casa, la tiene el niño cuidándose, la tienen ustedes como familia, la tenemos en la escuela. Y yo creo que es exactamente lo mismo con el tema del bullying, porque decían, no, es que esto es algo que están viendo en casa. No, probablemente, sí, pero lo que hemos aprendido con estos episodios y también con Kinich, que nos ha dado así mucha información, es un niño sí lo aprende, pero no es quien, o sea, finalmente no es su carácter definitivo. O sea, él aprende no nada más de los papás, o sea, aprende de todas las otras esferas, ¿no? Entonces, resumirlo a ustedes papás son malos y su hijo por ende es malo, no, es más bien sí, voltear a verlos, como dices. Yo siempre digo, y tú conoces a tus hijos, tú sabes, o sea, como papá lo sabes, ¿no? Si me dicen, oye, tu hijo es gritón en la escuela, no, mi hijo, ¿cómo? Si utiliza su nivel en decibeles armónicos. No, por supuesto que no, o sea, si yo sé que mi hijo es gritón, ¿no? Y yo sé que cuando está jugando acá los superpoderosos, no sé qué, de repente se la loca, sale al Yajin y golpea, ¿no? Pero fue como un golpe acá de emoción, y aunque sabe que no pegamos, bueno, yo sé, o sea, si se diera un incidente en la escuela y es que Eric le pegó al ojo al otro porque se creyéndose Thor, bueno, sí, o sea, lo entiendo, me pongo a platicar con él, pero también es importante eso, que las maestras se den cuenta porque son quienes conviven todos los días, o sea, como quienes saben la dinámica del grupo, sí, quienes los tienen ubicados, y a la par, la escuela tendría que tener un programa
para detectarlo, para saber cómo actuar, para ok, esto ocurrió, eso, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo evitamos que se vuelva a presentar? ¿No? Pero aquí es como que todo el mundo suelta, ¿sabes? Es como todo el mundo se hace para atrás, es que no es mi responsabilidad, es de los papás, es que no. O aquí estamos en cero tolerancia a la violencia, pero ¿qué estás haciendo para que no se lleve a cabo, no? O sea, son todas esas lagunas que a mí me quedan como mamá, que digo, sí, o sea, lo que comentas es, si viene un niño con una forma de ser así ya muy... aprendí y me criaron a partir de la violencia, y entonces se encuentra con este otro que no está fortalecido, es como se juntan los elementos para la tormenta perfecta. Y ahí es como, no, pues es chamba de ustedes, papá, fortalecerlos, pero yo escuela me hago güey y me volteo para otro lado, ¿no? Y sobre todo es, y tú, papá, si no te enteras jamás que tu hijo está siendo violentado o si está siendo víctima de bullying, ¿cómo le haces? Porque muchos niños no lo dicen. O sea, sería increíble que llegara el niño y te dijera, oye, mamá, ¿sabes qué? Me pasó esto. ¿Y sabes qué? Y al otro día me volvió a pasar. Y al siguiente día, y ahora me molestaron así. Porque entiendo yo que el bullying es algo que es una situación prolongada. O sea, no es un incidente aislado. Es un día sí, al otro también, al siguiente también, y así. ¿Qué hacemos si nuestros hijos de plano, pues no se comunican? Claro. Mira, respondiendo un poquito, digo, no di muchos años clase, de hecho solamente estuve como en este tema de prácticas profesionales, pero me quedé en este tema que dijiste, ¿por qué no hace nada? ¿Sabes por qué no? Porque tendríamos que aceptar que nos hemos equivocado, y no todo mundo está dispuesto a aceptar que como humanos nos hemos equivocado en cómo hemos educado a nuestros hijos. Entonces los papás jamás van a asumir que su hijo, o sea, sí conocen a su hijo, por supuesto que conocen, pero no van a asumir frente a los demás o frente a la escuela mínima o frente al salón de clases que están equivocados. Es jamás. ¿Por qué? Porque los ponen en una situación vulnerable a que entonces digan son ellos. La escuela y la maestra no puede decir, sí, me he equivocado en mi no he puesto atención, no he estado al tanto de la situación de mis alumnos, perdón. O sea, es reconocer, y a veces eso es lo que nos cuesta como seres humanos, decir, me he equivocado, ¿no? Y es tan sanador porque dices, ok, sí me equivoqué y a partir de ahora lo puedo hacer mejor, ¿no? Por ese tema, respondiendo a ese punto, lo que dices es también sumamente importante y cierto, y que ustedes que tienen hijos pues lo ven, no es fácil que los niños te digan cómo se sienten. ¿Por qué? Porque venimos de esta sociedad en donde no se le ha dado la validez y el valor que importa decir cómo estás, ¿no? Es más importante que saques 10 o que pases el examen a cómo te estás sintiendo. Y la forma en que los niños lo hacen es, no quiero ir, me siento mal, estoy enfermo, ¿no? Buscan una manera. Por eso es abrir, o sea, digamos que me cuesta a mí un poco ir quitando esas piedras, pero ir abriendo estos espacios en donde ellos a través del juego sientan esta libertad de poder decir más o menos cómo se van sintiendo, ¿no? Una de las la pregunta era, ¿cómo lo pueden ir comunicando? Creo que es abrir este espacio con los niños. En el programa de la SEP de Educación Socioemocional, lo plantea por edades, ¿no? Primero de primaria, segundo, tercero, y la edad de preescolar. Yo me he enfocado en este tema de edad de preescolar, pero la verdad es que ahora que de manera personal yo también estoy educando mis emociones, yo también hago estos ejercicios que aunque pudieran decir, ay, son de kinder, pues sí, pero en el tema emocional estoy en kinder. O sea, pero desde ahí vamos a empezar. Sí, así vamos a empezar y es importante hacerlo junto con los niños, ¿no? En algún momento me preguntaban, no, pero ¿de qué edades, etcétera? Y yo digo, es que este camino emocional, pues literal dura a lo largo de tu vida. No le puedo decir, sí, ya a los 8 ya está listo, ¿no? Es el salir al mundo. Ajá, exacto. Entonces, mira, este es un calendario emocional, no sé si la alcanza a ver, en donde son unas estrellitas y, o sea, dice 1, 2, 3, o sea, los días del mes, ¿no? Y aquí abajo dice amarillo, alegría, verde, miedo,
tristeza y rojo enojo. Es como, digamos, empezando desde lo más básico de... Oigan, pues muchísimas gracias a Cari de la editorial Vamos a jugar por mis emociones, que estuvo con nosotras. Les vamos a dejar aquí toda la información para que se conecten con ella, para que visiten sus redes sociales, para que se vayan a su página web y echen un vistazo a todos los juegos, actividades que tienen para descargar, para compartir y para comprar. Este programa lo hicimos porque 50% de los estudiantes han sido víctimas de bullying.